Entonces solamente vuelvo a explicarlo otra vez. Aquí estamos hablando de que Satanás estaba en el huerto del Edén. Sí, o sea, hubieron dos rebeliones. Una de carácter espiritual, que es este querubín, y la otra que se dejaron seducir por las mentiras de este querubín, y el hombre cayó en pecado, cayó en el error de desobedecer al Señor. Entonces, otra vez, el huerto del Edén no es un huerto común y corriente. Es el monte santo de Dios. Y a partir de ahí, toda la revelación bíblica, donde está la presencia del Señor, donde está el lugar, el centro de adoración del Señor, se le considera el monte santo de Dios. De hecho, el tabernáculo se ponía sobre un monte. El templo de Salomón estuvo puesto sobre un monte, precisamente para asemejar lo que es la casa de Dios, lo que es el monte santo de Dios, el templo donde Dios habita en los cielos, para hacerlo de una manera material. Y siempre que van a escuchar ustedes el monte santo de Dios, está hablando precisamente de la habitación de Dios. Y no la habitación de Dios donde Dios duerme, sino desde donde el Señor gobierna, ejerce su gobierno sobre toda su creación. Entonces hablamos de un monte santo. Mírelo ahí en el Salmo capítulo 15, versículo 1. Jehová, se pregunta el salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Está hablando del tabernáculo, está hablando del lugar del templo. Y dice, ¿quién morará en tu santo monte? Porque tanto el tabernáculo como el templo eran un símil o una sombra, como dice la Escritura, de lo que sucedía, de lo que sucede en el monte santo de Dios, que es en los cielos. Amén. ¿Preguntas hasta acá, amados? Muy bien, ¿pudimos arreglar el tema del sonido? ¿Y en Facebook se escucha? Ok, sigamos con lo del monte. ¿Cuándo fue, en esos 7 días que se narran en los primeros capítulos, cuándo creen ustedes que fue que el Señor plantó ese huerto en el Edén? Lo tuvo que haber hecho en el 7º día, porque el 7º día dice que el Señor reposó, y como vimos en la Escritura, el reposo del Señor no es un reposo de descanso, ni es un reposo de admiración, es un reposo de asentamiento para gobernar. ¿Cuándo es que tomó posesión el Señor de este mundo que Él creó como un templo para la gloria de su nombre? En el 7º día. Y dice, ¿sí? El hombre fue creado en el día 6º. Ajá. Establece el jardín del Edén y luego mete al hombre al jardín del Edén. Exactamente. Y eso es justamente lo que narra el capítulo 2, a diferencia del capítulo 1, como que se extiende un poco más de cuál es esa narrativa que está en el capítulo 1. En el capítulo 1 está de manera general, en el capítulo 2 está de manera más detallada, haciendo enfoque a lo que está sucediendo en el jardín del Edén. Lo leemos nuevamente, Génesis 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó en el día 7º. Eso significa, amados, que si reposó el Señor en el día 7º, que ese monte santo se estableció aquí en la tierra del Edén. La tierra del Edén es tierra de creación de Dios de este planeta. Él establece su monte santo en la tierra del Edén y hace crecer un huerto. Ese huerto, si es de carácter material, porque hay árboles de madera, árboles frutales, que sirven como una antesala antes de llegar al monte santo del Señor, a donde Él está ejerciendo su gobierno. No sé si está claro, hermanos. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Reposar otra vez es gobierno. El orden que Él ha establecido, ahora Él está estableciendo
su gobierno. ¿Dónde está el lugar de mi reposo?, dice el Señor. No está hablando del lugar a donde va a descansar, está hablando desde dónde es el lugar a donde Él va a gobernar. Y por eso Jerusalén se le considera la ciudad del gran rey, porque nuestro Señor Jesucristo va a establecer su reino eterno desde Jerusalén para gobernar sobre todas las naciones, cuando la nueva Jerusalén descienda de los cielos a esta tierra. Muy bien, sigamos. En Génesis 2:9 nos dice lo siguiente. Siempre que se habla, amados, de lo que sucedió en el jardín del Edén, cuando puso al hombre dentro del jardín del Edén, se habla de las prohibiciones que Dios, y no se hace énfasis en que el Señor, el deseo del corazón de Dios es compartir con el ser humano toda su bondad, compartir con el ser humano toda su bendición, compartir con el ser humano esa comunión. Mire cómo lo pone en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Cuántos árboles frutales habían? Una cantidad inmensa de frutales, de árboles frutales. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Era para él? Porque el Señor también le da hambre. Por supuesto que no. Era para el ser humano, para que el ser humano pudiera deleitarse de las bendiciones del Señor. Y después es que hablamos que también dice el árbol de la vida en medio del huerto. Ah, mire qué bendición. Un árbol que produce vida, y eso es importante. Un árbol al que el Señor impone o mete en los frutos que produce este árbol vida para el ser humano. Y vamos a ver qué relevancia tiene ese árbol de la vida en la narrativa bíblica. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ustedes se dan cuenta, siempre en obediencia al Señor, lo que tenemos que ganar es muchísimo más a lo que tenemos que dejar o a lo que el Señor nos prohíbe que nosotros hagamos. Y nos prohíbe porque el Señor quiere bendecirnos, no es porque el Señor quiera torturarnos. Por eso la instrucción de Dios no tiene que venir a nuestras vidas como una imposición, debe ser un deleite. Porque eso que me está pidiendo no hacer, hay otro millón de cosas en los cuales yo me puedo deleitar en su presencia y gozar de su bondad. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, incluyendo el árbol de la vida, incluyendo ese árbol sagrado que produce vida al ser humano. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor, si no hubiera puesto este árbol de la ciencia del bien y del mal, hubiera creado a seres humanos autómatas, robots, que no tienen capacidad de decisión. El Señor quiere que nuestra relación con Él sea por voluntad propia y no por imposición, ni mucho menos porque nos ha formateado de tal manera que solo eso podamos hacer. Y el hecho de que el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida estuvieran en el huerto, en el centro del huerto, era una decisión diaria la que tenía que tomar el ser humano que había sido puesto en el huerto para decidir o seguir obedeciendo a Dios o desobedecer a Dios, sabiendo las consecuencias de que si desobedecían a Dios, entonces morirían. Y dice la Escritura, este es otro aspecto importante del Edén, porque se va a volver a repetir en las profecías bíblicas. Y salía de Edén un río para regar en el huerto. Si salía del Edén este río, era un río que venía de la presencia del Señor, no era un río cualquiera. Pero salía del huerto ese río y se dividía en 4 brazos, ya cuando salía del huerto. Y producía riqueza, abundancia, salud, producía
todos los beneficios habidos y por haber para los seres humanos que existían en ese momento. Vemos entonces, amados, la bondad de Dios. Satanás ha querido meternos dos ideas que son mentiras en nuestras cabezas. Es que Dios no quiere que nos vaya bien, es que Dios no quiere, Él quiere que se haga su voluntad, como que si la voluntad de Dios es lo peor que nos puede pasar. Y sabemos por lo que dice la Escritura que la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Lo segundo es que, no, miren, ustedes son pecadores, ustedes no llenan la talla para estar cerca de Dios, ustedes son unos gusanos, ustedes no pueden, ustedes no son, entonces Dios por eso los odia. Si nos creó de la manera que nos creó, nos formó de la manera que nos formó y nos puso en el Edén, es porque Él está enamorado de estas criaturas que Él hizo y quiere, el deseo del corazón de Dios es convivir en medio de nosotros. Así como se goza un padre de sentar a sus hijos alrededor de su mesa, como se goza un abuelo de sentar a todos sus nietos alrededor de una mesa y compartir las bendiciones que Él tiene a los nietos de manera gratuita. Así es Dios, me imagino yo, ¿verdad? En el corazón de Dios, porque difícilmente conocemos nuestros propios corazones, mucho menos podemos interpretar el corazón del Señor. Pero Dios nos creó, no siendo malos, Dios nos creó, no siendo enemigos de Él, nos creó para estar y para vivir en comunión con Él, para ser parte de su reino. El Edén, amados, es el reino de Dios, ese reino celestial aquí en la tierra. Amén. Muy bien, tenemos que ir avanzando en nuestro estudio para ir a lo siguiente. Bueno, una pregunta que se las lancé la semana pasada, cuando les dije que estudiáramos el capítulo 1, 2 y 3, es, ¿y fue Adán el primer ser humano? ¿Habrá creado Dios solamente en ese sexto día a un solo ser humano? ¿O estamos hablando de que no hemos entendido lo que el Señor hizo en ese sexto día? Vamos a la Escritura y vamos a verlo de manera que la podamos entender. Es importante, amados, en el buen entendimiento de las Sagradas Escrituras, no quedarnos solamente con una versión de las Escrituras, sino ver otras versiones. El gran problema que tenemos con la versión nuestra, que es la típica que se ha usado en la iglesia evangélica, la Reina Valera, es que es una traducción de una traducción. Pero hay traducciones que son traducciones directas de los originales. Entonces se entiende más, se aclara más. No quiere decir que todas las traducciones nuevas son infalibles y que no tienen errores, pero por eso son las diferentes traducciones, para que podamos entender y podamos saber realmente lo que está diciendo la Escritura. Veamos capítulo 1 de Génesis, vamos a volver al capítulo 1, versículos 25 al 27. Dios hizo toda clase de animales, estamos hablando del día sexto, toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. ¿Qué hace el Señor en el sexto día? En primer lugar, los animales. Todos los animales de la tierra. Él llamó a la tierra para que de la tierra se produjeran todo tipo de animales. Y hay especies que se han extinguido, que quizás vamos a conocer hasta en el reino eterno del Señor, pero una cantidad inmensa y una cantidad variada, una riqueza de los animales que el Señor había creado. Uno se maravilla de ver el entendimiento, la inteligencia que tienen los animales terrestres, el entendimiento que tienen los animales marítimos. Y siempre, en todos los días, así como los árboles, así como todo lo que crea el Señor, lo hace en abundancia, lo hace en grupo, no lo hace una sola cosa, siempre lo hace en variedad. Miremos cuando nos hace a nosotros, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen,
para que sean como nosotros. ¿Está hablando de un ser humano o está hablando de varios seres humanos? Está hablando de varios seres humanos. Sigamos. Ellos, si hubiera sido Adán nada más, él diría. Pero cuando dicen ellos, yo digo él, Ulises. Pero si ya lo meto con el resto de los Rodríguez, ellos, ya no solamente es Ulises, sino que son otras personas ahí también. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y todos los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Cómo nos creó el Señor entonces? Si en todos los días los animales no solamente hizo un animal marítimo, ni solamente hizo un animal terrestre, ¿cómo nos hizo a los seres humanos? Creó a los seres humanos. Y van a ver por qué es importante este dato en la narrativa bíblica y en el reino, en el discernimiento del reino del Señor. A ver, ¿hay otros indicios o esa es una posición nada más sacada de una traducción? ¿Y por qué se da esa traducción cuando en otras traducciones dice hizo Dios al hombre? Porque en los originales se da a entender que no hizo una sola persona, sino que se da a entender, porque los verbos que están ahí están en plural, se da a entender que es un grupo de personas que el Señor creó. Amén. Miremos algunos datos que nos dicen, que nos corroboran que no solamente fue un ser humano, sino que fueron varios. ¿Perdón? Es probable que haya tenido suerte. Génesis 3:20 dice lo siguiente: esto es cuando ya el Señor dio la sentencia de que salieran del jardín del Edén. Y dice Adán, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Si solo era Adán y Eva, ¿quiénes son esos vivientes de los cuales es madre? Y por favor no entiendan la palabra madre como que ella era la mamá de todos, ¿verdad? Está hablando de que así como Adán tenía una posición de supremacía, también Eva, por ser la pareja de Adán, tenía una posición de autoridad sobre el resto de seres humanos creados por Dios. ¿Sí, Emma? Ajá. Sí, en el sexto día. En el sexto día creó una variedad de seres humanos. Ajá. Ya vamos a ver, se me está adelantando. Ahorita nada más estamos viendo si Adán era solo. Sí, exactamente. Qué bueno. Veamos y sigamos en el análisis esto, porque es importante. Hay un montón de historias, de leyendas que nos cuentan, que nos hacen perder la importancia del reino de Dios, de lo que significa el reino de Dios para nuestras vidas, del corazón de Dios para nuestras vidas. Ese pasaje, otro pasaje. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo, esto es cuando había matado a su hermano, para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, si solo era de Adán, Eva, Caín y Abel, ¿de quién tiene miedo? Cualquiera que me hallare me matará. ¿De quién tiene miedo? De otros seres humanos que están ahí también. Amén. Otro pasaje, Génesis 4:15. Aquí es la respuesta del Señor para decirle, mira Caín, vos te estás sobrepasando, si solo ustedes cuatro están, ¿de quién? Mire Dios hablándole a Caín. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, ya habían otros cualquieras allá afuera, en la tierra,
cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Habían otras personas. Ya nos lo dice el capítulo 1, cuando en el 6º día crea a los seres humanos, y nos lo dice cuando toda la narrativa de lo que se está desarrollando nos dice que hay otros seres humanos involucrados aparte de Adán y Eva. Con el micrófono para que puedan escuchar los hermanos de... Ajá. Bueno, diga la pregunta, yo se lo repito. Ajá. Si creo que se me está adelantando, le digo que se me adelante y seguimos en la narrativa. Ajá. No antes, porque en el capítulo 1 no hay nadie expulsado si el Señor los está creando a los seres humanos. Todos estos seres humanos son antes de meter a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Es que el problema está en imponer nosotros las ideas y no permitir que la narrativa bíblica sea la que me vaya dando las pistas. Si yo creo firmemente que Adán fue el primer hombre y que Eva fue la primera, entonces no hay más gente. La pregunta es, ¿y de quién tiene miedo? Siguiente pregunta, versículo 15. Siguiente. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer. ¿Y esta mujer de dónde viene? Si solo está Adán, Eva, Abel, que ya está muerto, y él. ¿Con quién se casó? Y todavía más. En la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y mire lo que hizo. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este no es el Enoc que va en la línea genealógica de Adán. Este es de la línea genealógica de Caín. Y edificó una ciudad. Alguien que solo es él, su mujer y su hijo, se ponen a edificar una ciudad o hacen una casa. Tenía que haber más gente con él para edificar una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. O sea, la primera ciudad que existió con nombre y apellido en la Biblia es la ciudad de Enoc, que es el primer hijo de Caín. Estamos entonces cayendo en la cuenta de que hay más seres humanos involucrados en este asunto y que ese dato es sumamente importante para lo que vamos a estudiar. Veamos otro aspecto importante. Veamos qué dice el Nuevo Testamento. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, al mundo entró. ¿Y cómo es que entró al mundo? Si el mundo está hablando de personas. ¿Cómo es que entró el pecado en el mundo si no había mundo? Si no había más gente. Si solamente era Adán y Eva. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿A cuáles hombres? Porque estamos hablando desde el principio, a todos los seres humanos que estaban en ese momento. Y por eso va a ver usted en la narrativa bíblica, más adelante en los capítulos que dice, y vivió fulano tantos años y murió, y vivió fulano tantos años y murió. Porque está viviendo las consecuencias de haber desobedecido al Señor. Siguiente, dice Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Quiénes son estos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? Si no son otros seres vivientes que están ahí con él. Porque quien pecó fue Adán, quien pecó fue Eva. Y el resto, ¿qué tienen que ver en este asunto? Pero porque Adán y Eva eran lo que eran en el huerto del Edén, la muerte pasó
a todos los seres humanos, de la época de Adán y de Adán para acá, ¿verdad? Sí, Ulises. Sí, ya lo vamos a ver. Te me estás adelantando. Sí, correcto. Te me estás adelantando. Sí, 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 sí. Todo el mundo quiere adelantarse. A ver, sigamos. Bueno, pastor, que no hay pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, que dicen específicamente que Adán era el primer hombre. Y sí, hay pasajes en la Biblia que dicen que Adán era el primer hombre, pero hay que saber interpretarlo, porque hay que saber interpretarlo en base a lo que ya acabamos de leer en Génesis capítulo 1, 2, 3 y algunos pasajes del capítulo 4. Veamos uno de esos pasajes. Hechos de los Apóstoles. Este es el apóstol Pablo en Atenas. Y dice, y de un solo hombre, le dice a los atenienses, que este Dios de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Ya ve, pastor, usted está equivocado, solo había un solo hombre de donde el Señor hizo todas las naciones de la tierra. ¿De verdad? Escuchen lo que está diciendo. Dice de un solo hombre, y ya vamos a ver qué significa, porque esta es una traducción no tan buena. Hizo las naciones. Naciones, no dice que hizo las familias de la tierra. ¿Estaban divididas por naciones la tierra en la época de Adán? ¿O cuándo fue que se dividen en naciones la tierra? ¿Hasta cuándo se dividen en naciones? Cuando el Señor transforma las lenguas de las personas. Mire si no. Esta es la Reina Valera y esa es una buena traducción. Y de una sangre, eso quiere decir de un solo linaje, de una sola familia. ¿De dónde salieron todas las naciones de la tierra? De Sem, Cam y Jafet. Y Sem, Cam y Jafet, ¿qué son? Hermanos. De una sola familia, de un solo linaje, salieron todas las naciones de la tierra. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está diciendo que de un hombre fue que se formaron todas las naciones de la tierra. ¿Estamos claros, amados? Siguiente pasaje. Génesis. Bueno, lo dice, lo afirma la Escritura, que de los 3 sellos fue donde salieron todas las naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ese es el pasaje que está citando el apóstol Pablo cuando esté en Atenas. No está hablando de Adán. ¿Estamos? Siguiente pasaje, que parece una contradicción. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, dice el apóstol Pablo, fue hecho el primer hombre, Adán. Pastor, se lo acaba de batear el apóstol Pablo con su posición de lo que nos ha venido contando acerca de, ¿cómo se llama? De que había más gente junto con Adán. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el primer hombre Adán? ¿Eso es lo que está afirmando la Escritura? Déjeme decirle que no es eso lo que está afirmando la Escritura, que es el primer hombre. ¿Cómo lo sabemos? Habla de un postrer Adán. Eso quiere decir, postrero significa último, Adán. ¿Quién es ese postrer Adán? Nuestro Señor Jesucristo. Ese postrer Adán es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto del capítulo 15 del Evangelio de la carta a los Corintios. Pregunta del 10 millones de dólares. ¿Hubieron más hombres después de que nació nuestro Señor Jesucristo? ¿O Él fue el último de los seres humanos que nació? Estamos aquí, ¿verdad? 2000 y pico de años más tarde. Entonces no podemos decir que Jesús fue el último en términos genealógicos de la raza humana, ni tampoco podemos afirmar que Adán es el primero. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de
El Adán que tenía una función de ser rey y sacerdote para la humanidad que había, a causa de él fue el que entró el pecado en el mundo. Pero el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, revierte la maldición del pecado, que es la muerte, para darnos salvación y vida eterna. El primer hombre, el primer Adán es Adán, y el último es en términos espirituales, no en términos genealógicos. Amén. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Es un buen momento para detenernos? Sí. Exactamente. Está hablando de ese hombre que se relacionaba con Dios representando a la raza humana. Igual como Cristo es un tipo de Adán, porque Él también es sumo sacerdote en beneficio de todos los que vamos a ser salvos. Por eso le llama el postrer Adán. Pero no es que sea el último, porque estamos nosotros aquí. Yo nací 2000 y pico de años después de ¿cómo se llama? De nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que el último Adán fue, ¿cómo se llama? Nuestro Señor Jesucristo. No es eso lo que está diciendo. Está hablando de términos espirituales. Amén. ¿Estamos? ¿Preguntas, amados, hasta acá? Un buen momento para parar. Si hay alguna pregunta. Entonces, concluyamos. En el séptimo día, el Señor establece su gobierno, y para establecer su gobierno tiene que traer su monte santo a colocarse aquí en la tierra. ¿Qué es ese monte santo? Ese monte santo es donde está el templo del Señor. Ese templo del que habla Apocalipsis, que lo que vimos aquí del tabernáculo y del templo son solo sombras de lo que pasa en ese templo no hecha por manos humanas, donde habita, donde reina, donde gobierna el Señor. Y cuando habla de reposo, entonces la tierra y el cielo se volvieron uno solo, bajo el gobierno de nuestro Señor. ¿Y qué quiere el Señor con esa raza humana que Él ha formado? Que reinen, que gobiernen, que administren su creación. Ese es el fundamento, esa es la idea del Señor con respecto a nosotros como seres humanos. Pero no podemos gobernar la creación del Señor si no hay dos cosas que son esenciales. Primero, la sujeción nuestra a su gobierno. Porque en el momento que el hombre quiso tomar decisiones por sí mismo, sin estar en comunión con Dios, en ese momento las puertas se le cerraron del árbol de la vida. Y la muerte vino como una consecuencia del pecado del ser humano. Y número dos, que es un tema esencial a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, no podemos ejercer gobierno del que el Señor quiere sobre su creación si no tenemos esa imagen y semejanza del Señor. Pero ese es tema para la próxima sesión. Hagámonos una pregunta adicional que es importante. ¿Era la humanidad inmortal? ¿Esa humanidad que creó el Señor en ese tiempo era de carácter inmortal? O sea, no, porque si es que la muerte vino como consecuencia del pecado, entonces la gente no se moría. Esas son muchas de las conclusiones a las que saltamos sin observar todo lo que dice la Escritura, ¿verdad? ¿Era la humanidad inmortal? Y hay mucha gente que dice, sí, es que nadie iba a morir, por eso Matusalén vivió 969 años y por eso el hombre fue creado para tener una gran longevidad. Bueno, vamos a la palabra y vamos a la Escritura para saber si el hombre fue creado como inmortal. Y déjeme decirle, Dios ha creado seres inmortales. Todos los seres celestiales son inmortales. Eso quiere decir que tienen una fecha de nacimiento, pero no tienen una fecha de cuándo van a morir, porque no son seres como nosotros, seres humanos. Aquellos que son rebeldes sí tienen fecha de caducidad, fecha de destrucción. Los seres
rebeldes, igual que Satanás. Y no fueron diseñados para eso. Pero veamos nosotros si fuimos diseñados para no morir o qué dice la Escritura con respecto a eso. Génesis 2:7 dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pastor, el Señor está hablando aquí en esta palabra de que Él formó del polvo de la tierra. Y déjeme decirle una cosa, ¿se puede hacer un muñeco de del polvo? ¿No sería mejor hacerlo de arcilla o de lodo? ¿Se puede hacer un muñeco de polvo? ¿O el Señor no está hablando de la parte material del ser humano, sino está hablando de otra cosa? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero supongamos que se juntó el polvo y el Señor tiene el poder para que ese polvo se adhiera a todo y formar el muñeco. ¿Acaso Adán fue y los seres humanos eran hombres de polvo que caminaban o eran como nosotros, de carne y hueso? ¿Qué significa entonces, si no es algo material de lo que está hablando la Escritura, qué significa? Y la misma Biblia nos va a dar la respuesta. ¿Qué significa que el hombre fue tomado del polvo? Veámoslo. El mismo Señor le dice cuando expulsa al ser humano de su presencia: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Te vas a morir. Te vas a morir. ¿Perdón? No, porque si fue tomado del polvo, al polvo iba a regresar. A ver, veámoslo más al detalle. ¿Por qué era necesario un árbol de la vida si no existía la muerte? Contéstemela. ¿Por qué era necesario un árbol de la vida? ¿Se acuerdan que uno de los árboles que estaban al centro, por qué era necesario un árbol de la vida si no existía la muerte? ¿Para qué el Señor va a crear agua si no existe la sed? ¿Para qué va a crear alimento si no existe el hambre? ¿Aló? ¿Me explico? Entonces, el hombre fue creado de manera no inmortal, sino mortal, pero había un antídoto para no morirse. Y ese antídoto estaba dentro del huerto del Edén, en la presencia de Dios. Ahora ustedes comprenden por qué la sentencia que el Señor le dice a Adán es: te vas a morir, porque ya no vas a tener acceso al árbol de la vida. Y él mismo lo dice, más adelante dice, claro, no, la muerte estaba, o sea, cualquier ser humano se podía morir, pero estaba el antídoto, estaba la medicina. El huerto. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. ¿Comía el hombre el árbol de la vida? Es más, ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros con vida? Nosotros ahorita, en esto, los seres humanos, ¿qué es lo que nos sostiene con vida? El alimento. Es lo que nos sostiene con vida. Usted deja de comer, por más que respire, se muere. No sé cuánto dura un ser humano sin poder comer ni beber agua y se muere por inanición. Eso que dicen los viejitos, ¿verdad? Enfermo que come no se muere porque está nutriéndose. Aunque hay enfermos que comen mucho. Entonces, amados, el hombre no fue creado inmortal. Fue creado mortal, que se podía morir. Del polvo eres, del polvo fuiste tomado. Eso quiere decir que estabas en la capacidad de morirte. Pero la bendición era
que tenías acceso al árbol de la vida para no morir. ¿Me explico? ¿Y qué se necesitaba para estar conectado, para tener las puertas abiertas al árbol de la vida? Estar bajo el gobierno del Señor. No hacer mi voluntad. No querer crear. A ver, ¿qué había hecho Dios? Había puesto un orden y le había dado estabilidad a este planeta. ¿Qué hace el hombre cuando toma del árbol de la ciencia, del fruto de la ciencia del bien y del mal? Querer él decir cuál es el orden, cuáles las funciones que debemos hacer, pero lejos del Señor. Y eso es lo que nos causa la muerte. ¿Perdón? Por supuesto. Y si no, mire, si no es algo bíblico. ¿Qué enseñó el Señor en el Sermón del Monte cuando nos enseñó el Padre Nuestro? Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino. Porque el reino, ¿cómo se llama? No estaba presente solamente en los que creían en él. Venga a nosotros tu reino, tu gobierno, y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. El gran problema que tenemos los cristianos es que yo quiero hacer mi voluntad y quiero que Dios bendiga mi voluntad. Y ese es el evangelio falso que nos están predicando hoy. Sí, Carla. Sí, por supuesto. La desobediencia del ser humano es lo que nos lleva, pero desobediencia no a una religión, porque las religiones imponen un montón de cosas sobre los seres humanos que no es la voluntad de Dios. Sí, imagínese usted qué método más sencillo para poder vivir en el reino de Dios. De todos los árboles podíamos comer menos de uno. Menos de uno. Y nos engancharon de que teníamos que comer de ese. Y dejamos todo lo demás. Lo abandonamos para pagar con la... ¿Por qué? Porque queríamos hacer nuestra propia voluntad. Queríamos hacer lo que nosotros se nos venga en gana. Ajá. ¿Perdón? No. La Biblia habla de que Adán y Eva Adán fue puesto en el jardín del Edén. Ya vamos a ver por qué. Ajá. Sí, pero a ver, sigamos. Y esto lo va a dejar más claro todavía. ¿Qué papel tenían Adán y Eva en el Edén? A ver, miren, ¿cómo sabemos que era una humanidad y cómo sabemos que era Adán y Eva? Aunque en los originales dice Adán y dice Adán en el capítulo 2. En el capítulo 1 los verbos están en plural. En el capítulo 2 los verbos están en singular, quiere decir que se trata de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Al que el Señor le llama Adán. Bueno, pero ¿qué papel tiene? Porque todo esto es un diseño de Dios. Esto no es algo de que salió de carambolas o que se hizo al azar. No, todo esto es la perfecta voluntad del Señor. ¿Qué hizo el hombre? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso dentro, en el huerto del Edén, para dos cosas, para que lo labrara y lo guardase. Ojo aquí, amados. Siempre que se habla de un lugar de habitación de Dios, eso es un lugar sagrado. Nunca se le olvide. Donde el Señor habita es un lugar sagrado. Donde manifiesta su presencia es un lugar sagrado. Por ejemplo, Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Él no andaba pensando en culto, no andaba pensando en Biblia, no andaba pensando en nada, y se le apareció en una zarza que ardía. Él había visto esas cosas antes. El problema es que ve que la zarza está ardiendo, pero que no se consume. Entonces dice, esto es una maravilla, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el combustible que hay aquí para que siga ardiendo? Y viene él de lo más campante, pensando que se trata de una cuestión, de un fenómeno natural,
y oye la voz de Dios. Y le dice a Dios: Moisés, no te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. ¿Aló? Santo. Eso quiere decir que labrar la tierra y guardar el jardín tiene funciones de un lugar santo. Y los que hacen funciones en los lugares santos son sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Aló? Miremos si no. ¿Qué significan esas palabras? La palabra labrar tiene varios significados: servir, ministrar, trabajar, hacer, esclavizar, hacer trabajar, trabajar, ser labrado, inducir, adorar o servir. Adán y Eva fueron los primeros reyes y sacerdotes. ¿Qué es un rey y un sacerdote? Rey es que tiene gobierno sobre un territorio, y un sacerdote es alguien que ministra en la presencia del Señor a favor del resto de seres humanos. En otras palabras, el buen trabajo que hacían cuando lo hicieron como buen trabajo, haciendo la voluntad del Señor, de Adán y Eva en el huerto del Edén, traían bendición al resto de la humanidad. ¿Por qué traían bendición? Bueno, si alguien, se sentía que podía morir, estaba el antídoto contra la muerte, en comunión con el Señor. Estaba ese río que daba sanidad a las naciones, que es lo que dice Apocalipsis acerca de ese río de Dios, es un río para sanidad a las naciones. La bendición de Dios fluía siempre y cuando Adán y Eva se sometieran a su gobierno para gozar de todas esas bendiciones, pero no de una manera egoísta, solo para ellos, sino para bendecir al resto de seres humanos afuera del jardín del Edén. ¿Y qué era lo que Dios quería con todo esto? ¿Por qué el Señor pone árboles frutales dentro de ese huerto? Porque lo que el Señor quiere es darle un modelo para que el ser humano, Adán en este caso y Eva, vengan y repliquen esto mismo en el resto de la tierra para bendición del resto de seres humanos. Eso quiere decir, amados, que Dios quería que el resto de la tierra se convirtiera en un huerto de Edén también, para la gloria de su nombre y para bendición nuestra. Amén. ¿Preguntas hasta acá? Mire si no. Años más adelante. Sí, Carla. Ajá. Pero está hablando del ejército de los cielos. No. En el capítulo 1, cuando habla del día sexto, en el versículo 26, ahí es donde habla del resto de seres humanos. Cuando dice, el Señor creó los cielos, la tierra y los cielos y todo el ejército de ellos, está hablando de toda su creación. Del ejército de los cielos, las estrellas, todo el conjunto de la creación del Señor. Ajá. Cuando ya después del capítulo 2, del versículo 4 creo en adelante, es que ya empieza a hablar el Señor y dijo, hizo al hombre del polvo de la tierra, y empieza a hablar en singular. Y ese hombre que lo hizo un ser viviente, lo pone dentro del jardín del Edén. Pregunta. Miremos más adelante y con este pasaje terminamos. Éxodo 19, 5 y 6. Otra vez esto expresa el deseo del corazón del Señor. Ahora, para el pueblo de Israel que ha sacado de la esclavitud de Egipto. Este es el corazón de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, Carla, obediencia al Señor. Si dieres oído a mi voz, a la voz de Él, no a la voz de religiosos,
no a la voz de una religión, que yo tengo esta tradición, a la voz de Dios. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Por qué está hablando de que ellos serán especial tesoro? Porque escogió a estos para bendición del resto de las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque el reino del Señor se había perdido por completo. Dios ya no gobernaba sobre las naciones. Entonces saca a Abraham de Ur de los Caldeos para que en él y la simiente de él, Abraham y Sara, o un nuevo Adán y Eva, para formar una nación donde se estableciera su reino aquí sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Eso es justamente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, un reino de sacerdotes. Déjeme decirle algo, amados. Se nos ha predicado tan mal el evangelio que a los que el Señor nos ha llamado nos hace haraganes. Es que como el plan de Dios es que salvarnos, entonces yo como ya soy salvo, hay que se salven los demás. No, Dios nos ha llamado no a colgar la hamaca adentro del jardín del Edén. Nos ha llamado a hacer la función de reyes y sacerdotes. En otras palabras, a ir a su presencia, gobernar sobre lo que sea que gobernemos y que llevemos bendición a la vida de las demás personas. La bendición de Abraham: te saqué de Ur de los Caldeos, te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cada uno, ¿verdad? Estudiar las Escrituras para no ser engañados. Eso es justamente, para no ser engañados. Porque hay un montón de cosas y de tradiciones y de pensamientos y que mi abuelita dijo, y hay hermanos que creen que en la Biblia están y se verán cosas. Ahí está en la Biblia, se verán cosas. Los hermanos, oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias eternas por ese buen corazón tuyo, Señor, de compartir toda tu bondad, todas tus riquezas con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has escogido y nos has establecido, al igual que Adán y Eva, como tus reyes y sacerdotes, para gobernar en esta vida y también en tu reino eterno. Ayúdanos a discernir todo esto, Señor, que el enemigo no se robe lo que tú estás sembrando en nuestra mente y en nuestros corazones, para que nosotros podamos ejercer ese reinado, ser de bendición. Ese llamado que tú hiciste a Adán es el mismo llamado que hiciste a Abraham, el mismo llamado que nos haces a nosotros como gentiles, de ser partícipes de esa promesa, de ser bendecidos para ser de bendición a la vida de otras personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.